iPhone 8 Plus versus iPhone SE modelo 2020. Vamos a hacer una comparación en pleno 2024 y vamos a ver cuáles son sus diferencias. Antes de comenzar en sí con este video, quiero que veamos algo en cuanto a las baterías. Entonces aquí ya tengo unas capturas de pantalla. Como pueden ver, esta captura de pantalla fue tomada el día de hoy a las 7 de la mañana y exactamente igual con esta otra de acá. El día de hoy a las 7:24 am y podemos ver que la última carga al 100% en los dos teléfonos fue el sábado a las 7:04 pm. Los desconecté exactamente al mismo tiempo. En el iPhone 8 Plus tenía SIM card. Fuera de eso podemos ver que tengo un montón de notificaciones, mientras que en el iPhone SE pues no tenemos SIM card y no tengo ninguna notificación aquí. Aquí no me llega ninguna notificación de nada. En este momento ya estamos a miércoles 29 y podemos ver que el iPhone SE tenía un 4% de carga, un 4% de batería al momento de que yo hice esta captura de pantalla, mientras que en el iPhone 8 Plus teníamos un 41% de batería. También pues hay que tener en cuenta que literalmente no tuvieron ningún tipo de uso. Los desconecté y así mismito se quedaron sin ningún tipo de uso hasta el momento de hoy. Así que pues bueno, aquí claramente podemos ver cuál de los dos tiene mejor batería. Tenemos una pantalla de 4.7 pulgadas para el iPhone SE, que es bastante pequeño y es muy cómodo de utilizar. Hay muchas personas que prefieren teléfonos más pequeños precisamente por eso, porque fácilmente van a poder llegar a cualquier parte de la pantalla con una sola mano, como puedes verlo aquí. Ya sea que lleguemos a esta parte de arriba o desde esta parte de acá abajo. En el iPhone 8 Plus tenemos una pantalla de 5.5 pulgadas, que es un poco más difícil de utilizar con una sola mano, pero de igual forma vamos a poder hacerlo, como puedes verlo aquí. Vamos a poder llegar a esta parte de la pantalla o a esta otra parte de la pantalla, pero de igual forma vamos a tener que hacer algunas pequeñas maniobras para poder llegar hasta las esquinas con una sola mano. Vamos a buscar por acá un video en 4K. Bueno, ya que estamos hablando de la batería, pues fijémonos que los dos están cargados al 100%. Vamos a ver cuando termine de hacer este video en cuánto nos queda la batería. Entonces vamos a buscar por acá un video en 4K. En los dos teléfonos tenemos pantallas LCD, no tenemos pantallas OLED ni nada de eso, pero de igual forma al tener una pantalla más grande en el iPhone 8 Plus vamos a disfrutar un poquito más al momento de que estemos viendo videos, películas, series o lo que sea, simplemente porque la pantalla es un poco más grande. A pesar de que los dos teléfonos tienen prácticamente las mismas pantallas, vamos a tener una pequeña diferencia, ya que en el iPhone 8 Plus solamente vamos a poder ver videos hasta en 1080p, como puedes verlo aquí, mientras que en el iPhone SE vamos a poder ver videos hasta en 4K 2160p. ¿Que por qué tenemos esta limitación en el iPhone 8 Plus? No lo sé, sinceramente. Hay algunas personas que dicen que no, que es porque la pantalla del iPhone 8 Plus es de baja resolución, que porque tenemos pantallas LCD y no sé cómo, pero pues de igual forma fíjate que en el iPhone SE sí vamos a poder ver videos en 4K. En cuanto a brillo y calidad de imagen, pues sinceramente no tenemos una diferencia notable entre estos dos. Tenemos prácticamente como el mismo nivel de brillo. Tenemos también como los mismos colores. Podemos ver que prácticamente no hay ninguna diferencia. Aquí podemos ver que se ven exactamente iguales los dos. Ya en cuanto al sonido, en los dos teléfonos tenemos doble parlante estéreo, uno en la parte de acá arriba y el otro en la parte de abajo. Aquí abajo también tenemos lo que es el micrófono. También tenemos un micrófono en la parte de atrás, pero este micrófono es para cuando estemos grabando video. Entonces vamos a escuchar primero lo que es el iPhone SE modelo 2020. Y ahora vamos a escuchar lo que es el iPhone 8 Plus. Aquí también tenemos doble parlante estéreo, uno en la parte de acá arriba y otro en la parte de abajo. Aquí también tenemos el micrófono y acá también tenemos otro micrófono en la parte de atrás para grabar el audio cuando estemos grabando video. Los dos suenan exactamente igual, la única diferencia es que el iPhone 8 Plus suena un poco más fuerte. El iPhone SE suena un poquito más bajo, pero pues de igual forma no hay ninguna otra diferencia. En cuanto a bajos, en cuanto a calidad de audio, suenan prácticamente igual. Ya en cuanto a las cámaras, en los dos teléfonos tenemos cámaras de 12 megapíxeles y cámara de 7 megapíxeles para la cámara frontal. En el iPhone 8 Plus prácticamente igual, la única diferencia es que aquí tenemos dos cámaras de 12 megapíxeles. Aquí tenemos lo que es la cámara gran angular y la telefoto o la teleobjetivo. Entonces vamos a poder acercarnos un poquito más sin perder calidad. En el iPhone SE solamente tenemos una cámara gran angular y nada más. En los dos teléfonos vamos a tener lo que es la cámara rápida, en los dos vamos a tener lo que es la cámara lenta, en los dos vamos a tener lo que es el video y vamos a poder grabar videos hasta en 4K en 60 fotogramas por segundo.
En los dos vamos a tener lo que es el apartado de la fotografía, también tenemos lo que es el apartado del retrato, pero aquí sí que tenemos una pequeña diferencia. En el iPhone 8 Plus vamos a poder tomar fotografías en modo retrato solo con la cámara trasera, con la cámara frontal no es posible. Si por ejemplo venimos y activamos la cámara frontal y nos pasamos al modo retrato, fíjate que ya nos pasa inmediatamente a la cámara trasera, mientras que en el iPhone SE sí vamos a poder tomar fotografías en modo retrato con la cámara frontal. Por acá tenemos lo que es la cámara cuadrada. En el iPhone 8 Plus, en el iPhone SE tenemos lo que es la cámara panorámica. Para sacar la cámara cuadrada en el iPhone SE tendríamos que deslizar de abajo hacia arriba y aquí donde están los tamaños podemos seleccionar la cámara cuadrada. Y pues si deslizamos en el iPhone 8 Plus de abajo hacia arriba solamente vamos a sacar lo que son estos filtros. Si aquí en el modo fotografía dejamos presionado el botón en el iPhone SE va a ser un pequeño video así como tipo historia. Si deslizamos de abajo hacia arriba nos va a hacer zoom. De arriba hacia abajo pues va a sacar el zoom. Si deslizamos hacia nuestra derecha va a bloquear el video y va a seguir grabando. Desde aquí mismo vamos a poder tomar alguna fotografía en caso de que ya estemos grabando. Mientras que con el iPhone 8 Plus si dejamos presionado en el obturador nos va a hacer una pequeña ráfaga. Para hacer una ráfaga en el iPhone SE tendríamos que presionar el obturador y deslizarlo hacia la izquierda. En cuanto a las fotos y los videos vamos a tener mejor resultado con el iPhone SE. Vamos a tener un poquito más de saturación, los colores se van a ver un poco más vivos, vamos a tener un mejor enfoque y un mejor desenfoque para el fondo, como estás viendo en este caso. Entonces aquí también podemos ver la calidad de imagen que tenemos, es bastante buena y muy bonita. Fíjate nada más por acá el fondo como nos queda, claramente el enfoque estaba en esta parte de aquí. En esta parte también, y aquí no está utilizando el modo retrato, sino que simplemente te acercas un poco al objeto, que en este caso sería el tronco, y ya el fondo nos queda así. Entonces podemos ver que las fotografías son muy bonitas en este dispositivo. Mira nada más esta foto de aquí, el enfoque estaba en esta parte y mira el fondo tan bonito como nos queda. El fondo así desenfocado es un poco más intenso en este iPhone que en el iPhone 8 Plus. En el iPhone 8 Plus también vamos a tener buenas fotografías, vamos a tener colores bastante bonitos y vivos también. Pero la única diferencia es que el fondo no nos sale tan desenfocado como en el iPhone SE. También pasa, como puedes verlo aquí, pero pues es más intenso en el iPhone SE que en el iPhone 8 Plus. Mira nada más por ejemplo esta fotografía. Mira aquí podemos ver la calidad de imagen, los colores, todo muy bonito. En cuanto a video también sería exactamente lo mismo. Pero algo que sí tenemos que tener en cuenta es que ya cuando estamos en algún lugar muy oscuro o con muy poca iluminación, ninguno de los dos teléfonos tiene modo noche, así que ahí tendríamos que utilizar lo que es el flash. Pero después de que tengamos buena iluminación vamos a tener buenos resultados, como puedes verlo aquí. Mira nada más esta fotografía tan bonita. Así que pues en cuanto a cámaras, ya sea para fotografía o para videos, vamos a tener buenos resultados con cualquiera de los dos. Pero pues te recuerdo que no tienen modo noche en ninguno de los dos teléfonos, así que tendríamos que utilizar lo que es el flash. Ya en cuanto al sistema operativo, tenemos lo que es iOS 16.7.8 para el iPhone 8 Plus y iOS 17.5.1 para el iPhone SE. El iPhone 8 Plus ya no actualiza más, solamente seguimos recibiendo algunas pequeñas actualizaciones en cuanto a seguridad y pues en algunos casos también vamos a recibir algunas actualizaciones que mejoren la batería y también el rendimiento del dispositivo, como en esta ocasión. La última actualización de iOS 16.7.8 ha mejorado exactamente eso, lo que es el rendimiento y la batería. Ahora incluso se siente más rápido el iPhone 8 Plus que el iPhone SE, pero bueno, eso ya lo vemos más a profundidad en la comparación de rendimiento que voy a hacer entre estos dos teléfonos en mi canal de SpeakTest. En ese momento ya debe estar subido el video, así que pues vayan y véanlo. ¿Qué hay de malo con que el iPhone 8 Plus ya no actualice más o que no reciba actualizaciones grandes? Pues personalmente creo que no tiene nada de malo, la única diferencia sería que no vamos a tener como las últimas novedades en cuanto al sistema operativo. ¿Qué novedades serían esas? Por ejemplo, los widgets interactivos, nuevos fondos de pantalla como este, por ejemplo. Estos son fondos de pantalla que no vamos a tener en el iPhone 8 Plus, precisamente por eso, porque ya no actualiza más. Vamos a mirar de pronto qué nos sale aquí. Podemos ver que no están. Si venimos acá y seleccionamos un nuevo fondo de pantalla, vemos que acá tenemos más fondos de pantalla que en el iPhone 8 Plus. Estos fondos de caleidoscopio no están aquí en el iPhone 8 Plus. Estos fondos de emoji sí están aquí. Los de unidad, pues vemos que tenemos más fondos de unidad que en el iPhone 8 Plus. Aquí solamente tenemos dos, acá tenemos más. En cuanto a orgullo, vemos que tenemos más fondos en el iPhone SE que en el iPhone 8 Plus. Así que pues en pocas palabras sería solamente eso, que tenemos más fondos de pantalla en el iPhone SE. Y pues también que vamos a tener widgets interactivos. Entonces agregamos por ejemplo algún widget aquí de música.
Por ejemplo, este lo agregamos aquí mismo, vamos a poder darle play y también vamos a poder pausarlo. En el iPhone 8 Plus no tenemos esa opción. Si venimos y agregamos el mismo widget, vamos a agregar uno grande, uno mediano más bien. Vemos que no tenemos ese botón para reproducir y pausar la música. ¿Saben? Acabo de notar algo, creo que tenemos una nueva animación. Vamos a agregar un widget cualquiera, vamos a agregar otra vez este. Agreguemos este, ok. Si venimos y eliminamos este widget, vamos a mirar los iconos cómo se mueven. Ah, no puede ser, tenemos una nueva animación. Como que esta fila de iconos que tenemos aquí en el medio suben primero y después los otros dos de acá. Eso no lo había visto antes. Entonces son como que esas pequeñas cositas, ¿no? Que vamos a tener con el iPhone SE, pero con el iPhone 8 Plus no. Y pues, ¿qué otra cosa? Pues que con el iPhone 8 Plus, después de unos 2 años aproximadamente, van a haber aplicaciones que van a requerir una nueva versión de iOS o una versión de iOS más actualizada. Pero en caso de que ya las tengas instaladas o que tengas una versión antigua de iCloud, de igual forma vas a poder seguir usándolas sin ningún problema. Más o menos, ¿cuántas actualizaciones le quedan al iPhone SE modelo 2020? Pues calculamos que puede actualizar unos 2 años más. Recibiríamos iOS 18, iOS 19 y quizás iOS 20. Eso no lo sabe nadie, pero pues es un cálculo ahí que más o menos hacemos. Así que pues claramente en cuanto al sistema operativo va a tener más actualizaciones el iPhone SE. En cuanto al iPhone 8 Plus, como te digo, simplemente va a recibir algunas actualizaciones en cuanto a la seguridad. Y pues ya nada más, de pronto van agregando algunas cositas por ahí, pero pues son cositas muy pequeñas. En cuanto al rendimiento, tenemos lo que es el procesador A13 Bionic y 3 GB de memoria RAM para el iPhone SE. Mientras que para el iPhone 8 Plus tenemos el procesador A11 Bionic y 3 GB de memoria RAM también. Prácticamente igual como con el iPhone X y el iPhone 8. Bueno, la única diferencia es que el iPhone 8, el pequeño, solamente tiene 2 GB de memoria RAM. Vamos a mirar aquí los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Para el iPhone SE tenemos 1774 puntos para el single core y 3324 puntos para el multicore. Para el iPhone 8 Plus tenemos 1106 puntos para el single core y 2573 puntos para el multicore. Claramente vemos que el iPhone SE tiene un puntaje mucho más alto. Aunque pues no por mucho tampoco, pero pues sí es un poco más alto. Mientras que aquí en el Antutu si vemos que los puntajes son mucho más altos en el iPhone SE, teniendo 675.142 puntos. Mientras que para el iPhone 8 Plus tenemos 444.160 puntos. Les recuerdo que mientras más altos sean los puntos es mejor el rendimiento. Aunque sinceramente al momento de que lo estemos utilizando en aplicaciones del día a día como lo que son Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, lo que es YouTube, Netflix, Spotify y todo ese tipo de aplicaciones, no vamos a notar prácticamente ninguna diferencia. En cuanto a juegos, pues claramente va a tener mejor rendimiento el iPhone SE, pero de igual forma el iPhone 8 Plus sigue teniendo un buen rendimiento, incluso con juegos un poco más exigentes como lo que es el Warzone. Ya tengo una prueba con este juego en el iPhone 8 Plus, por si quieren ir a verlo, se los voy a dejar acá abajo en la descripción, o simplemente entran a mi canal de SpeakTest y ahí lo van a ver. Si quieren saber qué tanta diferencia hay entre el iPhone 8 Plus y el iPhone SE para abrir aplicaciones del día a día, pues recuerda que ya hice un video con la comparación de rendimiento entre estos dos teléfonos en mi canal de SpeakTest. Así que pues vas allá a mi canal, ves el video del Warzone en el iPhone 8 Plus para que veas cómo funciona, y también ves el video de la comparación de rendimiento que le hice a estos dos para que vean qué tanta diferencia hay en cuanto a las aplicaciones que usamos día a día. Entonces, en conclusión, con el iPhone SE vamos a tener mejor rendimiento, pero pues no por mucho. Vamos a tener también más actualizaciones de software, mientras que el iPhone 8 Plus pues ya no actualiza más. En cuanto al iPhone 8 Plus tenemos una pantalla más grande, pero de igual forma es la misma calidad de imagen en los dos teléfonos. Vamos a tener más volumen para cuando estemos escuchando música, pero en cuanto a la calidad de sonido los dos son exactamente iguales. En cuanto a cámaras, las cámaras del iPhone SE son mejores, a pesar de que solamente tengamos una cámara principal. También pues vamos a tener modo retrato en la cámara frontal. En el iPhone 8 Plus no tenemos modo retrato en la cámara frontal. Así que pues podemos ver que las diferencias entre estos dos teléfonos es más que todo en cuanto a tamaño y en cuanto a actualizaciones. En cuanto a lo demás pues casi no se nota ninguna diferencia, sinceramente. Cualquiera de esos dos teléfonos que compres o cualquiera de esos dos teléfonos que consigas vas a estar muy bien por un buen tiempo. Aunque claramente si me preguntas a mí que cuál de estos dos prefiero, pues si lo voy a tener por mucho tiempo preferiría el iPhone SE, simplemente porque actualiza más en cuanto al sistema operativo. Si lo voy a tener por poco tiempo, pues me gustaría un poco más el iPhone 8 Plus, simplemente porque es un poco más grande. Cualquier pregunta o duda que tengas, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Por cierto, terminamos el video con un 95% de batería en los dos teléfonos. Interesante. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.